Bienvenidos a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Escuela de Gobierno es la unidad especializada en la formación de posgrado y educación continua para servidores públicos, así como investigadores y analistas políticos. Nuestros programas académicos son doctorado, maestrías, programas de especialización, cursos de capacitación y desarrollo a medida para entidades públicas. Todos nuestros programas académicos brindan conocimientos teóricos, herramientas y metodologías que buscan contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo del país, de la mano de especialistas, directivos y referentes de las principales instituciones públicas del país. Bajo la metodología PUC, buscamos formar agentes de cambio que puedan generar valor público a la sociedad. Te invitamos a ver nuestras próximas convocatorias en el siguiente link. Vive la experiencia PUC. Muy buenas noches. Tengan todas y todos en este conversatorio especial organizado por el Ministerio de Salud, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, con el apoyo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Latinoamérica, la FAL, el auspicio de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, el Colegio de Enfermeros del Perú, la Asociación Una Vida por Dakota y también del auspicio de Gobierna Consultores. Esta es una segunda experiencia dentro de la Universidad Católica del Perú de tratar temas de política pública. En su oportunidad, en noviembre del año pasado, enfocamos nuestra mirada al cáncer. En esa oportunidad hicimos una reunión presencial con prácticamente todas las autoridades e instituciones que estaban vinculados al tema de la implementación de la ley del cáncer. Hoy día, en esta experiencia, es un poco más ambiciosa. Tenemos 3 eventos. Esta semana trataremos el tema de la cobertura de inmunizaciones en el Perú, el estado actual, las nuevas estrategias que se están implementando. La siguiente semana, el 18, tendremos una sesión dedicada a las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas biotecnológicas sobre las cuales se va a desarrollar el mundo de las vacunas. Para en la subsiguiente semana, liderados por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y el Ministerio de Salud, tendremos un diálogo de políticas públicas para ver qué estrategias podemos implementar para mejorar las coberturas de vacunación. El día de hoy tenemos un panel de lujo. Representando al Ministerio de Salud tenemos a la doctora Nancy Serpa. Ella es asesora actualmente del Despacho Viceministerial de Salud Pública. Ella es titulada como médica de la Universidad Nacional Nueva York de San Marcos, con estudios nacionales e internacionales y tiene prácticamente 3 décadas de experiencia en el sector público, en diversos cargos directivos, los cuales incluyen direcciones regionales de salud, tanto en Lima como en el Callao. Ha sido asesora del despacho ministerial y ha sido viceministra de Salud Pública. La doctora Serpa es una persona absolutamente conocedora del tema de vacunas porque ha participado y tiene experiencia desde la programación hasta las políticas para su implementación. Y como panelistas tenemos a la doctora Josefa Vázquez, que es la decana del Colegio de Enfermeras del Perú, doctora en Administración de la Universidad de Villarreal, magíster en Salud Pública, con mención en materno-infantil de la Universidad San Sebastián de Chile, 25 años de experiencia en el Instituto Materno Perinatal y supervisora de enfermeras, docente de pre y posgrado, conferencista internacional, jefa del Departamento de Servicio de Cuidados Intensivos Materno-Infantiles, y desde su posición de decana representa al ejército, al contingente de enfermeras y enfermeros que se movilizan por todo el país haciendo posible llegar casi 20 productos de vacunas a nuestros niños, a adolescentes, adultos
y adultos mayores. No tendríamos la situación epidemiológica que tenemos hoy día de una población protegida si no fuera por este contingente de profesionales. Y finalmente tenemos también al doctor José Recó, conocido por ustedes, él es médico pediatra, que tiene más de 2 décadas dedicado a esta profesión, con experiencia en urgencias pediátricas, y es un comunicador nato en términos de salud, tanto en televisión como en radio, y es consultor en temas de salud por más de 15 años. Él se dedica al ejercicio privado de su profesión en pediatría Lamar. El doctor, ambos panelistas enfocarán su mirada hacia qué podemos hacer hacia adelante, porque no hay que ser, no hay que, aquí estamos entre profesionales y enfrentamos un problema en el programa, en las estrategias vacunales. No solamente en Perú, a nivel del mundo, estamos enfrentando un retroceso en nuestras coberturas. Estamos enfrentando dudas, cuestionamientos, fake news, ¿no? Noticias falsas, que han hecho reducir la credibilidad de las vacunas por parte de lo que siempre habían acudido en masa y con toda confianza a nuestros servicios. Entonces, vamos a ver el estado actual de cómo están nuestras coberturas y qué podemos hacer para revertir esa situación. Sin más, dejo con ustedes a la doctora Nancy Serpa, que además ha sido compañera mía de la universidad, un excelente ser humano y un mejor profesional. Nancy, el piso es tuyo. Muy buenas noches con todos. Gracias, doctor Zamora, por la presentación y agradecemos la invitación a nombre del señor viceministro de Salud Pública, el doctor Ricardo Peña, y del Ministerio de Salud por este espacio para dar a conocer los avances, los retos y los problemas que enfrentamos en la cobertura de las inmunizaciones aquí en nuestro país. Las vacunas, como nosotros sabemos, son una actividad emblemática de la salud pública y especialmente una intervención insigne del primer nivel de atención. En razón al tema que vamos a tratar, quiero presentar en esta primera lámina, recordar que gracias a las vacunas tenemos enfermedades que ya no están en este mundo, como la viruela, otras que han desaparecido de algunos países, como sarampión, ¿no? Que vuelven a emerger precisamente por la falta de buenas coberturas en vacunación, eh, la disminución de los casos de la rubiola congénita, disminución de los casos de varicela, la neumonía por hemófilos influenza, las parotiditis y especialmente polio, ¿no? Que es una enfermedad discapacitante. Esto, y en los últimos tiempos, lo que hemos enfrentado hace ya poco más de 3 años, el tema de COVID, y en la cual las vacunas jugaron un rol preponderante para evitar las muertes de las personas afectadas. Entonces, esto de alguna manera nos recuerda que tenemos que trabajar fuertemente en mejorar, volver a recuperar nuestras mejores coberturas de vacunas, y ese es el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud en colaboración con todos los aliados para poder llegar a coberturas óptimas y evitar la reemergencia de estas enfermedades. Este es el calendario nacional de vacunas. Consta de 18 vacunas que protegen contra 28 enfermedades inmunoprevenibles y que se encuentra detallada en la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial. Tiene como una de ellas mejorar la cobertura del Esquema Nacional de Vacunas. Es una
un objetivo delegado del señor ministro César Vázquez, el mejorar la cobertura de vacunas, y para ello estamos poniendo todo el esfuerzo para lograrlo. Yendo al tema en sí, dentro de estas 18 vacunas, y dada la programación que se hace en el año, estimamos pues de que durante cada mes se deba lograr el 8.3% de las coberturas para cada vacuna, el avance. Hemos terminado el primer trimestre del año y vemos de que, bueno, tenemos algunas debilidades todavía, ¿no? Con vacunas que no llegan todavía ni al 20%. Aquí en SPR, sarampión, papera, rubiola, ¿no? Primera dosis, hemos llegado al 21.55%. Esto probablemente porque tuvimos, ya todos sabemos, hemos tenido caso de sarampión, uno importado y uno eh, que no se conoce su origen de acuerdo a la descripción actual, podría considerarse como autóctono, ¿no? Luego tenemos neumococo 3, ¿no? Y varicela, que tiene una cobertura aceptable para el primer trimestre. Hay que trabajar fuertemente en aquellas que todavía no llegan al 20% en este primer trimestre y hacer el recupero en los meses siguientes. Bien, yendo a la cobertura de algunas vacunas que son emblemáticas, tenemos aquí antipoliomielítica tercera dosis. En el gráfico hacia mi izquierda vamos a observar la cobertura a nivel de las regiones y de Lima metropolitana. Y hacia la derecha vamos a ver las coberturas alcanzadas a través de los años, ¿no? Entonces, en color rojo, que está en la mayoría de las regiones, en el gráfico hacia mi izquierda, tenemos coberturas de regiones que están por debajo del 20% y que son la mayoría. En amarillo, los que han alcanzado cobertura de 20 a 23.75%, ¿no? Entre ellas Callao, Lima Región, Ancash, Ica, Purímac, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Huánuco. Y en verde, los que han alcanzado ya el 25% de la cobertura, que no tenemos ninguna región al momento. El promedio nacional está en 18.95 para la tercera dosis de antipolio. Luego tenemos la vacuna pentavalente, la tercera dosis, ¿no? Que debe llegar al sexto mes de edad. Igual, los rangos para los colores son los mismos y aquí tenemos el promedio nacional en 19.09%. Hay un mayor número de regiones, se repiten casi las mismas que ocupan el ranking anterior en cobertura, pero aquí se agregan Cajamarca, Junín, ¿no? Y la cobertura alcanzada a través de los años, desde el año 2019, miren, en el año 2023 hemos logrado mejorar, casi equiparar la mejor cobertura que hemos tenido, que fue en el año 2019. Para la vacuna sarampión, papera, rubiola, primera dosis, que es en el niños y niñas menores de 1 año, tenemos algunas regiones que sí han alcanzado coberturas óptimas, ¿no? Como Callao, Moquegua, Lima Región, Tacna, Ica, Purímac, que están incluso en 27%. La mayor parte de las regiones están en amarillo, que tienen coberturas entre 20 y 23.75%, y un poco menos de regiones que están en color rojo, no han llegado al 20%, ¿no? Algunas de ellas. Y el promedio nacional nos encontramos en 21.55%. Esto probablemente por el impulso que se dio a la vacuna de sarampión, por los casos que ya hemos referido, el caso importado que tuvimos en un adulto y luego en un niño menor de 1 año. Y aquí la gráfica que en el año 2023 hemos alcanzado una cobertura de
84.4%, casi la misma cobertura alcanzada en el año 2019, que fue un año en que hubieron buenas coberturas en las inmunizaciones. Pasamos a la vacuna DPT, difteria, tétanos y pertusis, segunda dosis de refuerzo, que va a niños y niñas de 4 años. Casi todo el país se encuentra en rojo, ¿no? Es una vacuna que todavía no alcanza las coberturas que se esperan para el primer trimestre del año. Solo 3 regiones en color amarillo y el promedio nacional se encuentra aún en el 15.37%. A nivel nacional, miren, en el año 2023 hemos llegado a 57.5% de la cobertura. No se ha llegado al 60, no se ha alcanzado ni el 60% en esta vacuna. Y la vacuna contra el virus del papiloma humano es una vacuna en la cual ha tenido gran aceptación para la población a la que hay que coberturar y fíjense que a través del tiempo la cobertura se ha ido incrementando, llegando en el año 2023 al 96%. Aquí ha habido un buen avance para el presente año. Como ustedes saben, el grupo beneficiario ha cambiado, lo que hemos más adelante, tenemos ya regiones en verde, el promedio nacional está en 19.10%, un pequeño grupo de regiones todavía por debajo del 23% y la gran mayoría se encuentra todavía en rojo, con coberturas bastante bajas, sobre todo la parte inferior del recuadro, ¿no? Ica, Ayacucho, Lima Región, Ucayali, Apurímac, Amazonas, Madre de Dios, que no llegan ni al 10% de la cobertura. Esta es la cobertura de la vacuna influenza. En el menor de 1 año, las coberturas de la vacuna con la segunda dosis, ¿no? Tiene también niveles aceptables de cobertura a través del tiempo. Miren, en el año 2023 hemos llegado a 98.3%. Sin embargo, en el adulto mayor la cobertura es bastante baja, muy afectada en los años de pandemia. Solo en el 2020 llegó casi al 70%, pero después tiene coberturas bastante bajas. Y esta es el resultado de la ENDES, que nos muestra, hay un indicador por el que personalmente yo siempre hemos estado eh, luchando en el trabajo, porque lo que nosotros debemos lograr es tener el niño para su edad con vacuna completa, ¿no? Porque el país invierte en tantas vacunas y lo que esperamos es que todos los niños estén protegidos con las vacunas que les corresponden. Ha habido unas cifras alentadoras para la ENDES del año 2023. Tal es así que para el niño de 12 meses con vacuna completa se ha alcanzado un 77.5% y se nota un incremento de 7.9 puntos porcentuales en comparación al año 2022. Y en relación a los años anteriores, la ENDES 2023 ha sido pues unas muestras, cifras de avance, ¿no? De incremento. Para los menores de 15 meses, se ha alcanzado el 75.2% de niños con vacuna completa y con un incremento de 7.1 puntos porcentuales. Para el niño de 36 meses, todavía bajo, pero sí con un incremento del 62.1%, incrementándose en 6.2 puntos porcentuales en comparación al año 2022. De alguna manera, esta cifra de la ENDES nos alienta a seguir en el esfuerzo porque vemos que hay un incremento del niño con vacuna completa para las edades que aquí se mencionan. Cuando hacemos el análisis por regiones, podemos observar que la gran mayoría de las regiones eh, incrementaron sus coberturas, ¿no? Para la cobertura del niño con vacuna de acuerdo a su edad.
En el primer lugar lo ocupa la región Lambayeque, que incrementó en 17,5% conjuntamente con Loreto, y hay que reconocer ese gran esfuerzo que han hecho para lograr este incremento. Pasco, ¿no? Que es una de las regiones que también está entre los 3 primeros lugares que ha incrementado su cobertura. Sin embargo, tenemos dos regiones que en lugar de subir han disminuido, y ellas son Cajamarca y Moquegua, ¿no? Cajamarca con 1,2 puntos menos y Moquegua con 3,6 puntos menos. Entonces, eso es preocupante. Lo que queremos es, estamos incentivando la mejor respuesta del aparato prestador y de todos los aliados en la mejora de las coberturas de las inmunizaciones. Esperamos que este año sea mejor. Y bien, pasando a las estrategias y tácticas de vacunación que venimos implementando, ¿no? Las estrategias están dirigidas de acuerdo al momento en que estamos aplicando las medidas, el objetivo que busca y qué tácticas empleamos. Cuando en estrategias permanentes tienen como objetivo controlar las enfermedades, que es lo que hacemos al aplicar las vacunas en nuestros establecimientos de salud. ¿Y cuáles son las tácticas que utilizamos? La canalización. ¿Qué es la canalización? El tenerlo como aliados a los líderes de la comunidad, a los promotores de salud, que de alguna manera captan y derivan a los establecimientos de salud, a la población sujeta de vacunación. Están las estrategias de vacunación casa por casa que se hacen en las jornadas laborales, en las cuales hay diferentes mecanismos que dentro del trabajo de los establecimientos tiene que desarrollarse el trabajo extramural, y por lo tanto se hace el casa por casa. También tenemos las brigadas que conforman el equipo móvil, ¿no? Que se desplazan hacia diferentes relacionado con el puesto, la ubicación en un punto de vacunación fuera del establecimiento. Y el puesto fijo que se aplica o implementa dentro del establecimiento de salud y en lugares donde encontramos concentración de personas o población objetivo a la cual queremos vacunar. La estrategia de las campañas intensivas que se pueden realizar a nivel nacional, cuando están dirigidos a todo el país, a nivel regional, en regiones por un determinado problema en específico, y a nivel local, en forma distrital, y que también está dirigida al incremento de las coberturas, ¿no? Tenemos coberturas bajas, hay que hacer las campañas intensivas. Y las tácticas casi son las mismas, eh, tratando de ocupar todos los espacios, pero buscando especialmente la concentración y la microconcentración de las personas para poder vacunarlas. Y el barrido, que lo hacemos cuando tenemos un problema emergente por alguna enfermedad, en este caso, y a pronto, en algunos meses, tendremos el barrido por sarampión, y que tendremos que llevarlo a cabo precisamente por haber tenido estos casos, ¿no? Este también puede ser por nivel nacional, regional y local, y que tiene como objetivo la interrupción de la cadena de transmisión y la eliminación y erradicación de la enfermedad. Aquí el barrido prácticamente es casa por casa, usando también las tácticas anteriores, pero aquí se trata de, como lo dice el nombre de la estrategia, el barrido, ir casa por casa, cubrir familia por familia en la búsqueda de nuestros niños y de la población sujeta a vacunar. Esta es una intervención, como sabemos, bastante agotadora, pero necesaria para lograr el objetivo esperado. ¿Qué más está haciendo el Ministerio de Salud para mejorar las coberturas de vacunación regular para este año 2024? Se ha aprobado el Plan Nacional de Vacunación en niñas y niños menores de 5 años para este año fiscal, y que incluye un presupuesto de 117 millones de soles. Dentro de esto se ha incluido también
completar el barrido de contra polio que se inició el año pasado. Fue implementado en 13 regiones y nos faltan 12 regiones que debe completarse en este año conjuntamente con el barrido nacional de sarampión. Hay un presupuesto asignado para cierre de brechas de 102 millones de soles distribuido a las regiones y para el barrido especialmente 15 millones de soles, 579.000 que básicamente incluye la provisión de recurso humano para poder lograr nuestro objetivo, ¿no? Están allí las metas para el cierre de brechas y para el barrido de polio en cada una de las regiones. Para el Plan Nacional de Vacunación contra el virus del papiloma humano, también a través del programa presupuestal Cáncer, se ha destinado 11.410.180 soles para cubrir la vacunación en niñas y niños de 9 a 13 años y en adolescentes, varones y mujeres hasta los 18 años, de acuerdo a la modificación realizada hasta hace poco y que ha sido publicada para conocimiento de todos. Eh, Esa es la meta que se espera cubrir, son 802.565 entre niñas y niños, adolescentes, varones y mujeres a nivel nacional. Bien, en esta asignación presupuestal lo que se espera es incrementar en 654 brigadas a nivel nacional, además del personal con que ya cuenta cada uno de los establecimientos de salud. Se encuentra allí la distribución de las brigadas para el cierre de brechas y puntualmente para el plan de vacunación contra el virus del papiloma humano. El mayor número de brigadas está destinado para el cierre de brechas. Como podemos ver, a nivel nacional, 372 brigadas. Bien, y hablando de vacunas, también debemos mencionar la vacunación COVID. Es un problema que está en nuestro país, como en otros países, y que debemos mencionar lo que sucede con la vacunación COVID, ¿no? Miren, para en el año 2021 se aplicaron 51 millones de dosis. En el año 2022 vemos un descenso ya de la aplicación de dosis a 35.675.153 y en el año 2023 5 millones de dosis, 74.977 y miren, para lo que va del año 2024 vamos aplicando 995.420 dosis de vacuna. En la parte inferior pueden observar el número de vacunas aplicadas según el tipo de vacunas con las que hemos contado en el país: monovalente original, que ha sido la gran mayoría, la vacuna bivalente y ahora la última vacuna que tenemos es la vacuna monovalente adaptada. Este es el número de dosis de vacunas COVID que se han aplicado de acuerdo al grupo etario, ¿no? De 6 meses a 4 meses, a 4 años de edad, en primera, segunda dosis y los refuerzos. Lo mismo para el 0 de 5 a 11 años, de 12 a 59 años y de 60 años a más. Hay que señalar aquí que lo que se encuentra en amarillo ha sido los refuerzos con vacuna bivalente. Y aquí en el recuadro verde, las dosis únicas de monovalente adaptada para el adulto mayor, básicamente. ¿Qué otras medidas hemos adoptado para mitigar el incremento de sarampión en niños y niñas? Estamos trabajando el plan del barrido contra sarampión, rubiola y parotiditis, que ya se encuentra en proceso de aprobación. Ustedes saben que debemos tener un documento técnico, el plan nacional, y que el objetivo general busca reducir el riesgo de brote de sarampión, rubiola y parotiditis y la vacunación va de niños de 1 a 6 años de edad a nivel nacional, va a ser en todo el territorio nacional, y que busca cubrir a 2.862.497 niños y niñas del país. Está programado aproximadamente para el mes de agosto y estaremos llevando a cabo este barrido a nivel nacional. ¿Qué acciones
venimos desarrollando además para impulsar las inmunizaciones. En primer lugar, es que el Ministerio de Salud garantiza las vacunas e insumos en los más de 8.000 establecimientos de salud del primer nivel de atención a nivel nacional. En segundo lugar, un aspecto fundamental en toda estrategia de salud pública es la organización del servicio de salud. Es importantísimo contar con un servicio de salud, especialmente en el primer nivel de atención, organizado, en la cual también se ha destinado presupuesto para incrementar el número de brigadas, además del personal con que habitualmente cuenta el personal. Todos sabemos que un gran problema que enfrenta el aparato prestador, especialmente en el primer nivel de atención, es la falta, todavía cerrar las brechas de recurso humano, ¿no? Esperamos que estas brigadas desarrollen una labor itinerante. La ampliación de los horarios de atención en los establecimientos de salud también es importante para ello, y especialmente en lo que hoy en día, y me detengo aquí especialmente porque luego de haber enfrentado la pandemia, y haber seguido con las campañas de vacunación, lo que nosotros encontramos es el agotamiento de los servicios y especialmente del personal. Por eso que hay que recuperar esta motivación, el ánimo, y allí especialmente invocamos al involucramiento del profesional que dirige el establecimiento de salud, ¿no? Para lograr coberturas óptimas en el ámbito jurisdiccional de un establecimiento, se requiere específicamente y especialmente que el personal, el jefe, la jefa, el profesional que desempeña las funciones de jefatura en el establecimiento de salud, dirija a su equipo, lo comande, marque la pauta, conozca su territorio y sepa cuál es la cobertura que tiene que alcanzar, porque los insumos y las vacunas están garantizadas. El Ministerio de Salud viene trabajando alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación, especialmente en lo que se refiere a vacuna contra el virus del papiloma humano, porque allí encontramos concentrada a la población objetivo, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene los programas sociales y que también tiene público objetivo al cual podemos llegar con mayor facilidad, ¿no? El Ministerio de Cultura, para llegar a la población indígena especialmente y poder coberturarlas también en las vacunas que les corresponden, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre otros de los principales sectores del Estado para facilitar el acceso a la vacunación de nuestra población. También está la articulación con los gobiernos regionales y locales, lógicamente, porque son actores importantes en este tema. En estos momentos, el Ministerio de Salud se encuentra implementando el plan de cierre de brechas en niños menores de 5 años, con la contratación de 372 brigadas adicionales para este fin. También ya he mencionado que se desarrollará el barrido nacional de vacunación contra el sarampión, paperas y rubiola, y se completará el barrido de polio oral en las 12 regiones en las cuales se encuentra pendiente dicha intervención. También el Ministerio de Salud, y especialmente en el ámbito de salud pública, se articula con otras estrategias. Por ejemplo, tenemos 49 gestores territoriales en el compromiso 1 que trabajan el tema de seguimiento y captación de niños para el tema de anemia, que es la población objetivo, que también se encuentra involucrada en el tema de vacunas, y por lo tanto estos gestores territoriales se suman a la captación de la población para vacunar. También se cuenta con 63 enlaces regionales indígenas distribuidas en 10 regiones para este tipo de población, que especialmente requiere otro tipo de abordaje y poder llegar a ellos con la vacuna. Tenemos también, lógicamente, la activación en todos los establecimientos de salud para el tema del caso de sarampión, con la búsqueda activa de casos sospechosos, para realizar la contención mediante el bloqueo vacunal, la toma de muestra por parte del Instituto Nacional de Salud y la activación del cerco epidemiológico.
Un tema fundamental es el desarrollo de la campaña comunicacional, ¿no? Y de repente ese es una debilidad, el tema de las campañas comunicacionales, especialmente cuando queremos que éstas se desarrollen a nivel nacional, pero que estamos trabajando fuertemente para que responda específicamente a la población, que la población esté informada de la importancia de la vacunación, ¿no? Y aquí se suman aliados estratégicos como organizaciones no gubernamentales, el sector privado, entre otros actores. La gestión del ministro César Vázquez viene trabajando arduamente en la activación del Consejo Nacional de Salud y de los consejos regionales de salud por diversos temas de salud pública y especialmente allí se ha incorporado el tema de vacunación y también la incorporación del sector privado y se ha puesto a disposición la plataforma del GIS-MINSA para que puedan incorporarse a nuestro sistema de información de vacunas, ¿no? Porque el tener la información de todos los subsectores en salud sería ideal para poder contar con una información mucho más cercana de la cobertura en nuestro país. Lógicamente, no falta aquí el monitoreo permanente a las direcciones de redes integradas de salud en Lima Metropolitana, a las direcciones regionales de salud y gerencias regionales a nivel nacional para ver el tema del avance en sus coberturas. Otro aspecto que hemos logrado en esta gestión es el carnet digital de vacunas en el esquema regular y en donde se puede visualizar las dosis administradas a cada persona desde el año 2019 para los niños menores de 5 años y para los mayores de 5 años a partir del año 2022. Esto en temas de registro e información del esquema vacunal de cada persona ha sido un gran avance que tengamos un carnet digital para esto. También se ha establecido la hoja de ruta de las inmunizaciones en las cuales se recuerda y se prioriza de alguna manera las vacunas de acuerdo a cada mes para poder darle énfasis en su aplicación y buscar a nuestra población objetivo, ¿no? Para este mes de abril tenemos, como todos saben, la semana de la vacunación de las Américas, que va del 20 al 29 de abril, y que siempre fue, y esperamos que así sea, la fiesta de las inmunizaciones en la semana de la vacunación de las Américas. Queremos recuperar esa fiesta y que esto, pues, nuestros niños estén protegidos, ¿no? Recordamos aquí las vacunas en cada mes para toda el esquema que tenemos y para el último trimestre del año, como una forma de cerrar las coberturas y que está dentro de la estrategia, se encuentran las jornadas nacionales de vacunación, ¿no? En las cuales todos de acuerdo a sus coberturas, van dirigiendo sus brigadas para ir cerrando las brechas a fin de año. Tenemos un par de minutos, doctora, Ok, para... quiero cerrar ya recordando que en estrategias eh, hay que tener dos aspectos fundamentales. Uno, que de todo lo que pueden cambiar los tiempos, puede ayudarnos la tecnología, pero hay dos aspectos que nos cambian. Primero, que a los niños hay que buscarlos. Y segundo, que hay que registrarlos. Y esto empezó con recordando la expedición filantrópica de la vacuna contra la viruela, ¿no? Por allá en el año 1203, 803, y en las cuales se registraban los niños en aquellos espacios que hacían la función de gobierno local. Y esta lámina que la guardé, no recuerdo de dónde, pero que en épocas de la vacunación COVID, nos recordó, la encontré y nos recordaba en cada año cómo aparecieron las vacunas y por qué estas desaparecieron y se grafican en este dibujo y que va dedicado a todas aquellas negacionistas y personas que están en contra de las vacunas. Muchas gracias y con eso termino la presentación. Las vacunas salvan vidas. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Excelente, excelente exposición. Sobre todo porque nos trae algunas cifras esperanzadoras, ¿no?
Se puede decir, a partir de tu exposición, de que se ha revertido la tendencia a la reducción en las coberturas y que se está recuperando progresivamente las mismas. Ciertamente, la cifra general oculta, ¿no?, algunos avances mayores con respecto a unos que son más modestos y con los cuales hay que, como tú bien lo has señalado, poner mayor énfasis. Eh, un segundo tema que hay que resaltar de tu exposición es que efectivamente el plan para revertir esta situación ha sido aprobado, ha sido financiado y está en pleno proceso de desarrollo. Enfrenta, por supuesto, la limitación de salud, pero creo que las cifras así lo señalan. Y yo no quiero abundar en comentarios, más bien invitar a los asistentes y a las asistentes a esta sesión que pongan sus preguntas en el chat para poder filtrarlas, organizarlas y hacerlas llegar a la doctora Serpa en su momento. Ahora vamos a tener la participación de la licenciada, la doctora Josefa Edith Vázquez, en nombre del Colegio de Enfermeras. Tiene 10 minutos para su intervención, en la cual ella hará su propia evaluación del programa, sus observaciones y sus recomendaciones, y posteriormente lo hará el doctor José Recoba, para luego volver con Nancy a la reacción con respecto a estas participaciones, en la cual yo haré llegar las preguntas que ustedes nos hagan llegar igualmente. Adelante, doctora Vázquez. Bien, muy buenas noches. En primer lugar, saludar al doctor Zamora por la invitación, a la doctora Serpa, que está participando, al doctor José Recoba, y bien a todos los participantes de este tan importante evento. Yo lo que podría comentar, de acuerdo a lo que acaba de exponer la doctora Serpa, hemos visto unas estadísticas desde el año 2018 hasta este año, y efectivamente, pues, lo que no podemos negar es que las coberturas de vacunación todavía son bajas. Y muy bien sabemos que un aspecto fundamental para que las coberturas sean bajas, pues también ha tenido que ver con el COVID, porque se priorizó muchísimo los otros niveles de atención dejando el primer nivel. Sin embargo, yo saco 3 aspectos fundamentales de la exposición de la doctora. Saludar, obviamente, a todas las enfermeras, porque sabemos que esta estrategia de inmunizaciones, el pilar fundamental para poder planificar, gestionar, organizar el proceso general de inmunizaciones corresponde a enfermería. A mí como decana me encantaría que se puedan exhibir cifras más de 90%, que es lo que todos quisiéramos, o por lo menos de 85%, pero no es la realidad. Yo considero que si estamos hablando de estrategias, ¿qué debemos hacer como ministerio? Saludo que el ministerio lo haya presupuestado para en esta diríamos, segunda etapa, contratar personal para las brigadas, en el cierre de brechas de diferentes vacunas que se está proyectando el Ministerio de Salud. Pero yo sí considero que uno de los puntos débiles, y acá estamos un poco para mejorar, para fortalecer las estrategias, y uno de los puntos que se debería tomar en cuenta definitivamente pues es la estrategia comunicacional. Es distinto hacer una comunicación en Lima que hacer una comunicación a la población de la selva. Viajo en algunos momentos a las diferentes regiones del país y encuentro una falencia enorme en la comunicación. No se aborda como quisiéramos la estrategia comunicacional, y quizá a nivel nacional es un poco lo que yo quería manifestar, que quizá el gobierno también tendría que invertir. Vemos spot publicitarios, entiendo que son muy caros, pero otras formas, los colegios tienen buses escolares y a veces en colegios incluso privados no permiten que se les vacune a sus niños. Entonces, una de las partes que está faltando es la estrategia comunicacional. Otro aspecto es el recurso humano.
Yo veo con mucha satisfacción que se están mejorando las coberturas, que si hacemos un análisis de cómo era la cobertura antes del 2018, pues todavía estamos muy lejos de recuperarla, pero hay un aspecto clave y fundamental, doctora, que es el recurso humano. El recurso humano motivado, comprometido, y aquí hablo por las enfermeras. Vemos que las enfermeras están muchas veces expuestas a riesgos, salen a vacunar, tiene que haber una coordinación con el alcalde, con el teniente gobernador, mayor coordinación intersectorial para que el recurso clave, que es la enfermera que sale con condiciones inadecuadas a vacunar, hemos visto en lomo de caballo, los hemos visto a las enfermeras en el sol, en el frío, debería haber una remuneración diferenciada. Y quizá yo lo digo desde ese punto de vista, porque en nuestro país, doctor, no tenemos una política de recursos humanos. No la tenemos. Y esa es la principal falencia que quizás se podría determinar para tener más sólida el primer nivel. El personal de salud apuesta por irse a los hospitales. No quiere ir al primer nivel. La doctora lo ha manifestado y yo creo que toda la intervención de todo el equipo, porque las vacunas es multidisciplinario, pero quien lidera todo el proceso es la enfermera. Las brigadas van casa por casa, un trabajo sacrificado, abnegado, y deberían tener una remuneración diferenciada mensual, sin estar esperando, porque entendemos que estas brigadas son contratadas como terceros con servicios no personales y a veces también tienen esa dificultad. Otro aspecto fundamental, y yo creo, es que muchas veces hemos visto que las enfermeras que estaban organizadas, que trabajaban en crecimiento y desarrollo, cada vez van en disminución. Y no podemos hablar de inmunizaciones si dejamos de lado el crecimiento y desarrollo, porque el crecimiento y desarrollo es un espacio ideal para que se le haga un seguimiento al niño, que es lo que está faltando. Entonces, si disminuyo el número de enfermeras en crecimiento y desarrollo y aboco solamente a la vacunación, se debería hacer como un paquete. Un paquete, y dentro del paquete obviamente están las inmunizaciones. Entonces, yo considero que esos aspectos que el ministerio los ha tomado en cuenta, la doctora lo ha expuesto, yo concuerdo, felicito las estrategias que el Ministerio de Salud está adoptando, pero creo que en este espacio podemos hablar de esto. Y otro aspecto fundamental, como existe, por ejemplo, en Chile, hay enfermeras en los colegios. Entonces, todo el esfuerzo del Estado para la vacunación casa por casa, para todas las estrategias en sistema de vacunación, ya no se diluye, porque habiendo una enfermera en los colegios, va a estar presente y va a conversar, a dialogar y va a vacunar también a los niños, porque no olvidemos que en el colegio, en la parte educativa, es un espacio ideal no solamente para los niños que están en la edad escolar, sino para los niños más pequeños. Hay padres de familia que tienen sus niños más pequeños y es un espacio para poder difundir la importancia de las vacunas. Y bueno, otro aspecto fundamental que yo considero importante y que dentro de mi punto de vista no ha sido abordado por el Ministerio de Salud es una campaña para los comités antivacunas. No es posible que los comités antivacunas han tenido un espacio enorme en redes sociales que han desinformado a la población. Muy poco se ha hecho. Nosotros hemos tenido enfermeras que han sido violentadas, agredidas. Como colegio de enfermeros hemos hecho la denuncia pública, también al Ministerio Público, pero hemos sentido que ante un problema tan serio de salud pública, ante las bajísimas coberturas, hablo del COVID y luego, bueno, de las coberturas de los niños hasta los 5 años, ha quedado solamente como un comunicado, pero no se ha hecho alianzas reales
directas con los gobiernos regionales. Quizá ahora lo están haciendo y saludo que se convoque los consejos regionales de salud, que es muy bueno, pero esto ya viene de hace bastante tiempo y quizá es necesario también que se haga alianzas con los alcaldes para que el serenazgo preste seguridad también a quienes salen a vacunar. Entonces yo considero que dinero hay, presupuesto, y eso también es muy saludable, y eso es algo bueno que las autoridades, el señor ministro lo haya gestionado y que nos garanticen que se va a seguir poniendo todos los esfuerzos. Pero sí vuelvo a repetir antes de terminar, porque creo que estoy con el tiempo, el recurso humano. Que exista un acompañamiento también en las regiones. Viajamos mucho a las regiones, doctora, y encontramos muchas veces que hay falencias comunicacionales y que incluso hay falencias a veces hasta de recursos. No estamos hablando de las capitales de los departamentos. Hace poco, usted lo sabe, hubo el problema en el Datén del Marañón y ahí hablo de esos lugares. El Estado tiene que acercarse un poco más a esas regiones y yo estoy segura que las enfermeras, como siempre hemos puesto el hombro, tenemos enfermeras muy preparadas en salud pública, comprometidas, van a seguir trabajando y estoy segura que vamos a incrementar la cobertura de inmunizaciones en el país, que es lo que todos queremos. Todos anhelamos y queremos que nuestros niños estén protegidos y que tengamos un sistema de salud fuerte, que nuestros niños estén protegidos y que no haya el problema del sarampión, de la tos convulsiva, que ya son enfermedades que se erradicaron. Eso es un poco mi opinión, doctor. Muchas gracias, doctora Vázquez, ¿no? Aprovecho la intervención de la doctora Vázquez porque nos han llegado preguntas, doctora Serpa, relacionadas con dos temas que ella ha mencionado. Uno es el tema de recursos humanos. Además de los temas salariales, además del tema de número y distribución, hay otras preguntas relacionadas con una campaña específicamente orientada hacia al manejo del trabajador como ser humano, porque como usted lo señaló, hay agotamiento, necesita otros incentivos, no solamente salariales, también no salariales, que revivan el compromiso que existe, pero ciertamente está golpeado por una serie de factores. Entonces hay un tema de las estrategias orientadas al recurso humano que hace esta importante labor. Hay otras preguntas relacionadas con el tema comunicacional, que también lo ha señalado la doctora Vázquez. Básicamente, no solamente para estimular la vacunación, para contrarrestar a las campañas antivacuna, sino también orientadas específicamente a saber cuánto es el monto destinado por el Ministerio de Salud para esa campaña de comunicación en lo que a vacunas se refiere. Eso quiero rescatar de las preguntas para no tenerlas todas abultadas para el final y invitar a que sigan, por favor, interviniendo en el chat mientras damos pase al doctor Recoba. Adelante, doctor. 10 minutos. Muchísimas gracias por la convocatoria. Perdón, un ratito. ¿Qué pongo? ¿Eso? Ajá. Ahí está. Sí. ¿Se le escucha? ¿Ahora se me escucha? Se le escucha perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, doctora Serpa. Gracias por su exposición. Gracias por presentarnos las cifras bastante más claras de lo que podemos encontrar en diferentes fuentes. A la doctora Josefa Vázquez, decana del Colegio de Enfermeras, al doctor Zamora por la convocatoria y a la oportunidad que se nos da en poder dar a conocer y poder discutir cosas que son bastante interesantes. Antes de conectarnos todos, yo conversaba con el doctor Zamora y le decía que nosotros tenemos uno de los mejores esquemas de vacunación del mundo y tenemos 19 antígenos vacunales. Ahora, no voy a corregirme en lo que dije, sino que voy a tratar de explicar por qué dije yo 19 antígenos vacunales.
porque en el esquema regular de vacunación hay antígenos vacunales, es decir, hay vacunas para 18 enfermedades a las diferentes edades, diferentes grupos etarios, ¿no? Tenemos muchísimas enfermedades cubiertas ahí, por lo menos las más importantes que amenazan a la niñez y a los adultos mayores y a las madres gestantes, ahí están los 18, pero tenemos una que no hemos considerado y que está dentro de la prioridad como una emergencia sanitaria, a pesar de que ya se acabó la emergencia sanitaria, todavía seguimos en pandemia, es la vacuna contra COVID. Y con eso sumamos 19 enfermedades frente a las que en algún momento yo espero que haya mucho más aceptación de parte de la comunidad. La doctora Serpa mencionó casi al final de su exposición un hecho bastante interesante en la historia y fue cómo se vacunó con viruela en las Américas durante la época de la colonia. Y siempre a lo largo de las dos intervenciones, tanto en la presentación de la doctora Nancy Serpa como de la doctora Vázquez, hablan de la estrategia comunicacional. Y José María Arguedas, quiero citar aquí a José María Arguedas, él decía una cosa que es muy cierta, ¿no? Y que tiene que ver con cómo el cerebro entiende las cosas. Decía, el día en que las personas que nos gobiernan empiecen a hablar el castellano como se hable el quechua, creo que nos vamos a dejar entender mejor, haciendo alusión a la pertinencia del mensaje y a la relación de pertenencia que tiene el lenguaje, la lengua materna, lo que se habla y quienes la hablan. Entonces, no es lo mismo dar un mensaje comunicacional en términos de convencer a la población que dar un mensaje en términos comunicacionales de aceptar la vacunación. Creo que hay diferentes formas de enfocar el problema. Sí me parece que es necesario valorar el esfuerzo del ministerio. Yo creo que es primera vez a lo largo de mi vida como médico y a lo largo de mis años haciendo comunicación en temas de salud, es la primera vez en la que yo veo realmente un esfuerzo denodado por cerrar las brechas de cobertura. Y tenemos que empezar a ser claros con este mensaje. Si nosotros tenemos bajas coberturas, no vamos a poder luchar contra las enfermedades infectocontagiosas que ponen en riesgo la vida, sobre todo de los niños, que son el futuro del país. El bono demográfico ya está bastante bien entendido y demostrado que si un niño al año de edad tiene todas sus vacunas completas, la probabilidad de que muera de neumonía, meningitis o diarreas es prácticamente cero. Y de hecho eso cambió la óptica y la visión de cómo se entrenaban los residentes de pediatría en el mundo, ¿no? Había que prepararnos para las nuevas morbilidades, las nuevas enfermedades, porque idealmente deberíamos tener a casi todos nuestros niños, si no a todos, correctamente vacunados. Las cifras de cobertura han bajado y la verdad es que si nosotros analizamos retrospectivamente en el tiempo antes de pandemia, no teníamos coberturas idealmente buenas, como proponía la Organización Mundial de la Salud, de más del 90-95% en algunos casos, pero aún así teníamos buenas coberturas. En el año 2016 se nos dio un certificado de declarar a las Américas libre de sarampión, y eso hoy por hoy es una situación que ha llevado la alerta y la alarma de las organizaciones que velan por la salud de sus países. De hecho, hemos tenido ya hace poquito nomás 2 casos de sarampión en Lima y otros tantos han habido a lo largo de los últimos años en diferentes zonas del país, la mayoría de ellos importados, es cierto, pero ante las bajas coberturas, entendiendo que el sarampión requiere una gran cantidad de niños vacunados correctamente, por lo menos con una dosis, dependiendo de la edad, podríamos estar en riesgo de tener una reemergencia. No olvidemos, además del caso de polio en la región del Daten del Marañón, en Loreto, en la comunidad nativa de Nuevo Belén, el caso de polio, y era toda una comunidad de niños susceptibles porque no tenían vacuna, en donde llega un niño vacunado con polio oral que excreta los virus vacunales y eso generó el caso de polio asociado a la vacuna. Sin embargo, durante pandemia llega al Hospital 2 de Mayo una niña con difteria que venía a una zona de Bagua, me parece, y curiosamente no había estado vacunada nunca. Y en la familia, en el entorno, en su comunidad, había pues unas
vacíos vacunales importantes contra la difteria y desafortunadamente esta niña falleció. Entonces, si las brechas de vacunación son importantes, ya tenemos claro el panorama, el ministerio está haciendo todos los esfuerzos necesarios y suficientes, aunque a veces parezcan que no lo son, porque la comunidad puede percibir que el ministerio no lo está haciendo. Yo tengo la convicción de que es así. El presupuesto está destinado. Yo creo que los esfuerzos por involucrar y generar mucho más agentes vacunales, sobre todo aumentando las brigadas y aumentando los centros y los puntos de vacunación y los barridos sobre todo, creo que ayuda muchísimo. Pero hay un aspecto muy importante, es que si nosotros no involucramos a la comunidad no solamente en que acepten la vacunación, sino en que estén convencidos de que las vacunas salvan vidas, de que las vacunas son seguras, y enseñarles a la comunidad, ¿no? En el estilo en la lengua y en el idioma que realmente manejen y se manejen bien para que haya intercomprensión en el mensaje. Los beneficios que tienen las vacunas, yo creo que la aceptación podría mejorar y las brechas se podrían cerrar con mucho más celeridad. Yo creo que tenemos bastantes herramientas para lograrlo. Considero yo que las organizaciones sociales, los programas sociales ya lo han mencionado, los colegios profesionales también podrían participar de esto. Creo yo y estoy seguro que las enfermeras tienen la mejor intención del mundo y de hecho lo han demostrado a lo largo de los años. Se han comprado el pleito, manejan muy bien esto y de verdad yo soy testigo de excepción que al lomo de bestia, caminando o cruzando ríos, no importa si llueve o truene, siempre están ahí, ¿no? Los equipos que van a las zonas más alejadas, a pesar de que todavía no tenemos pues una conectividad de acceso a zonas tan alejadas como las que están en la frontera con Colombia, por ejemplo, en donde te demoras pues 6 días en llegar. Aún así hay agentes sanitarios que están trabajando por ello y considero que no se les reconoce mínimamente, la gente no sabe que existen. Entonces yo sí creo que podríamos también contar con la ayuda de las universidades, las escuelas de formación profesional y técnicas, tanto en medicina, enfermería, tecnología médica, odontología, porque realmente de ahí podríamos encontrar también mucho más apoyo para poder completar esta falencia personal. Considero yo que además de esto hay que tenemos que darnos cuenta de que en los programas de control de crecimiento y desarrollo muchas veces hay oportunidades perdidas, ya sea porque percibo yo que también a veces hay temor de vacunar a un niño porque está con tos o vacunar al niño porque está resfriado, entonces a veces prefieren hacerlos esperar o los mandan a su casa y le dicen que regresen después, sabiendo que no hay ninguna contraindicación para vacunar. Siempre existe la posibilidad de que por no tener problemas con un efecto adverso relacionado con la vacunación o con la vacuna, prefieren dejar de lado ese niño o ese grupo de niños en diferentes zonas y ahí se pierden oportunidades que son realmente valiosas. Sí, me parece que tenemos que copiar modelos exitosos de cierres de coberturas, porque esto de las brechas de vacunación por pandemia ha sido transversal, o sea, en todos los países de la región que tienen situaciones sanitarias parecidas a las nuestras, en todos se ha visto una caída en la cobertura de vacunaciones, ¿no? Sin embargo, hay algunos que están trabajando y están recuperando sus brechas con algunos modelos exitosos. Pero yo creo que, sin lugar a dudas, la manera en la que vamos a comunicar mensajes claros y concretos con respecto a los beneficios de las vacunas, saber que, por ejemplo, si nosotros invertimos en vacunas, ahorramos en enfermedad. Si no tenemos un acceso oportuno a un centro de atención, a una institución de salud, mejor es vacunar.
Yo creo que entender que gracias a que nos vacunamos, nuestros niños, nosotros mismos no nos enfermamos y que las vacunas son una herramienta sumamente importante para disminuir, por ejemplo, la resistencia antibiótica que tanto daño hace. Yo creo que podríamos lograr mucho más y mejores cosas. Sí considero que hay que estratificar bien las poblaciones objetivas. Creo que hay que empezar por los más pobres, los más vulnerables, aquellos que están en riesgo nutricional, porque son quienes tienen el sistema inmunológico menos capacitado para responder apropiadamente frente a una enfermedad, pero por lo menos tener la garantía de vacunar. Las madres gestantes son una prioridad. Y luego lo otro que son lecciones aprendidas de pandemia son los grupos de mayor riesgo, ¿no? O sea, son estratos pobres y más vulnerables, los más alejados de afuera hacia adentro. Las personas con comorbilidades, entendiendo pues que hay una gran población que tiene, para empezar, exceso de peso, que ya es una comorbilidad bien sabida, en donde la respuesta inmunológica y sobre todo la capacidad de hacer complicaciones es muchísimo mayor. Los adultos mayores, las personas con enfermedades en donde ya sea por el tratamiento o por la misma enfermedad, la capacidad de respuesta y la protección frente a determinados agentes infecciosos que pueden ser prevenidos por vacunas es muy baja. Entender además que la cobertura es muy importante porque si nosotros no tenemos una cobertura ideal, aquellas personas que no pueden beneficiarse de una vacuna por su condición van a estar protegidas porque eso genera inmunidad de rebaño. Y finalmente, tenemos que pensar no solamente en los gobiernos regionales, sino en las organizaciones religiosas, que parece interesante, pero son a veces un elemento muy importante para no aceptar la vacunación. Leía yo un reportaje que hacían a una enfermera que vacuna, me parece, en la región Loreto, en una zona bastante alejada, que su principal barrera para que acepten la vacunación era una iglesia evangélica que no acepta la vacunación de la misma manera en la que los testigos de Jehová no aceptan la transfusión de sangre. Entonces, yo creo que sí hay que buscar personas que para la comunidad sean referentes. Creo que las autoridades muchas veces tienen que saber focalizar y detectar quiénes son los líderes verdaderos de la comunidad, empezando por las organizaciones sociales, los municipios, los barrios, los distritos, las organizaciones religiosas, los centros de educación, para poder tener esa posibilidad, ¿no? Las vacunas salvan vidas, por supuesto que salvan vidas. COVID nos ha dado una lección muy interesante porque cuando empieza la pandemia, todas las personas, todos los que hemos visto gente morir, gente querida, cada día contábamos muertos, todo el mundo rogaba por tener vacuna contra el COVID. Cuando se empieza a vacunar contra el COVID, las personas que podían hacerlo viajaban a vacunarse a Estados Unidos, muchas veces se iban a sitios donde podían recibir la vacuna, y luego los que no podíamos hacerlo, pues nos quedábamos esperando la vacuna y nos seguíamos cuidando. Lo que a mí, perdón, lo que a mí me llamaba la atención era que cuando salieron las vacunas y llegaron las vacunas, al poco tiempo, ¿no?, la gente empezó a cuestionar si valía la pena vacunarse o no. Prevalecían más los mensajes de los antivacunas y del riesgo de daño, ¿no? Y como bien decía la doctora Vázquez, es increíble cómo los grupos antivacunas dan un mensaje y tienen mucho más penetración en la comunidad que nosotros, los médicos, el personal de salud y las autoridades sanitarias. Entonces tenemos que buscar un mensaje que realmente compensa para que luego venga la aceptación. Entonces, es interesante cómo al día de hoy el Perú tiene una gran cantidad de vacunas, excelentes vacunas contra COVID. Tenemos un excelente esquema de vacunación y todavía yo veo personas que se cuestionan y gente preparada en muchos casos, porque entiendo las personas que no estén preparadas que sean escépticas o que tengan miedo. Pero la gente preparada que lo cuestione, a mí realmente lo que me deja ver esto es que no hay una buena estrategia de comunicación que logre el convencimiento para luego la aceptación.
No se trata solamente de tener el dinero, no se trata solamente de tener el personal, se trata básicamente de involucrar a la comunidad en que sean responsables de su propio cuidado. Y eso se llama autocuidado. Y eso se logra con educación y comunicación. Gracias. Muchas gracias, doctor Recoba, por sus reflexiones finales, especialmente. Yo creo que allí también los trabajadores de la salud tienen un rol que jugar en comunicar los beneficios de la vacuna, incentivar a sus usuarios, ¿no?, de distintas edades para cubrir sus esquemas vacunales, porque los servicios tienen las vacunas. Y haría muy bien los trabajadores de la salud de orientar para el cumplimiento de sus esquemas vacunales. De hecho, la próxima semana, el 18, vamos a tener un seminario similar a este, virtual, dirigido especialmente a los profesionales y trabajadores de la salud, técnicos sanitarios de la salud, para que puedan incorporar en su conocimiento los nuevos avances en vacunas y retirar algunos mitos que inclusive los profesionales de la salud repetimos acríticamente. Solamente, antes de darle pase a la doctora Serpa, voy a hacer un filtro de las preguntas que han llegado hasta este momento. Muchas están relacionadas nuevamente a tema comunicacional, hay otras a temas de recursos humanos, incluyendo una muy específica con respecto a los 63, 63 enlaces de vacunas, si es solamente para vacunas o es para otras estrategias. Pero dejando el tema comunicacional, que creo que ha quedado bien claro, y también el tema de recursos humanos en sus diferentes facetas, hay otros dos preguntas que nos han hecho llegar, doctora Serpa. Uno está en relación con la auditoría del dato. Nos hacen referencia a que sería bueno revisar los datos las cifras que se utilizan tanto para programar como para medir las coberturas, ¿no? Parece que como se refieren a los datos del INEI, y estos han permanecido en crecimiento vegetativo durante estos años, y la población es mucho más dinámica que las cifras del INEI, quizás sea necesario hacer una auditoría de los datos. Y uno relacionado está, dice, hay que hacer una revisión completa de los datos, tanto para programar como evaluar, porque en el caso del caso de sarampión, la cobertura de Surco, donde se dio el caso de sarampión, me parece hacer referencia, no pasaban del 20%. Llama la atención que en la población infantil de Surco, ¿no?, con pleno acceso a las vacunas, solamente tengan una cobertura de 20%. Es un problema de registro, de programación. ¿Por qué es tan bajo ese dato? Yo también comparto la preocupación. Y otro dato anexo referido a esta vacuna número 19, que hace referencia al doctor Recoba, es ¿qué se está haciendo para garantizar vacuna monovalente para niños menores de 5 años de alta vulnerabilidad en adelante? Porque es la única vacuna que tenemos para el COVID en este momento, ¿no? Y hay una vinculada en Chile, no hay restricciones para la vacuna monovalente, en Perú sí. Bueno, esa es una pregunta, se la dejo, y seguramente en la siguiente ronda le haré llegar alguna que otra pregunta antes de cerrar el evento. Doctora Serpa. Bien, gracias, doctor Zamora. Completamente de acuerdo con la doctora Josefa y el doctor Recoba. Somos conscientes que el componente comunicacional es una debilidad y estamos trabajando en ello. Precisamente por el interés y la preocupación de saber por qué no se vacuna no se vacuna la población. Muy rápidamente, en noviembre del año pasado, el CDC hizo un pequeño estudio cualitativo, una investigación cualitativa llamada Etnografía Light, en la cual recogió de manera muy coloquial la percepción de la madre, el padre o el cuidador en 4 distritos de Lima metropolitana de qué tanto sabía de vacunas, ¿no? Entonces, en esto se recoge rápidamente que las vacunas más conocidas son pues polio, sarampión, varicela, fiebre amarilla, y desconoce del otro tipo de vacunas respecto al peligro que significa no vacunarse o cuándo deben de recibir la vacuna.
Otro dato importante que recoge esta investigación es que cuando se le preguntan por qué no vacuna a su niño, es que hay dos aspectos que se refieren a los servicios de salud y que en eso estamos trabajando. Uno, que perdían la mañana esperando por su turno de vacunación. Y segundo, que el personal no le explicaba bien el tema de por qué tenía que vacunarse, ¿no? Entonces, es una realidad. Y por eso recogimos esa información para poder trabajar. Y es que mencionamos que en las estrategias está el tema de la organización del servicio. El niño que llega por vacuna, la madre que llega para suplementación, que anemia no es el tema, pero que son del mismo grupo etario, la verdad, no debe esperar. No debe hacérsele esperar. Y eso tiene que ver prácticamente con la organización del servicio. Eh, el otro aspecto es el trabajo integral. Efectivamente, nuestras enfermeras desarrollan un arduo trabajo en el CRET, en la vacunación. Y lo que buscamos especialmente es que haya, pues, lo que nosotros llamamos el modelo del cuidado integral y que lo tenemos aprobado. O sea, el niño no debe llegar solamente para CRET. Si llega para CRET, tiene que pasar a la vacunación también, porque allí en el CRET es donde se le capta. Muchas veces cuando revisamos los registros, vemos que llega al CRET y no pasó a vacunarse pues a los 2 meses, a los 4 meses, cuando le correspondía llegar a su vacuna. Entonces, eso también viene como el tema del trabajo de la organización del servicio. Y eso parte básicamente del análisis local que se haga en el servicio de salud. Y eso va de la mano también con el tema comunicacional, con el tema de la suma de los actores en el territorio para poder sumarse en el trabajo sanitario con el tema comunicacional. Retomando nuevamente este componente, todos esperamos que salgan grandes spots en el televisor o en la radio, que son los medios de comunicación más frecuentes, más comunes. Están también las redes sociales, pero cuando esto probablemente se llegue mejor en Lima metropolitana, ¿no? Pero en regiones la comunicación es diferente, ¿no? Porque, como bien lo dijo la doctora Josefa, hay que llegar con el lenguaje, con la idiosincrasia y con el estilo de vida de cada poblador en cada región. Y allí pues es mucho más complejo porque también hay que contar con el actuar de la gestión de las regiones. Y que como todos saben, todo eso está en manos de los gobiernos regionales y también con el gobierno local. Pero hay mecanismos con los cuales podemos llegar. Bien lo dijo el doctor Recoba, de repente por el tema de la idiosincrasia en la religión con el tema de no vacunas, pero también hay espacios de religión en donde sí se promueve la vacuna, ¿no? Yo he trabajado en el primer nivel y he hecho uso de la iglesia para anunciar en el aviso parroquial que hay la campaña de vacunación y que se debe llevar a los niños a vacunarse. Respecto a la estimulación del recurso humano, es cierto, doctora Josefa, que muchas veces nuestro personal ha sido agredido, yo lo he visto, lo he vivido conjuntamente con el personal del primer nivel de atención, y allí al gestor local lo que le toca es trabajar con su gobierno local y con las autoridades, con el de la comisaría, con el del serenazgo del gobierno local, para acompañar a las brigadas, y de hecho se hace, ¿no? A veces lo que vemos es una debilidad en las gestiones y no se articula con los otros actores que muy bien podrían ayudar en este tema y poder llegar a nuestra población en sí. Es cierto y reconocemos, nos falta una campaña contra los grupos antivacunas. Estoy tomando nota y será de repente motivo para poder tomar acciones en este tema que yo creo que sí nos han ganado espacio y que debemos hacer algo contra estos grupos. Porque definitivamente aquí todos estamos de acuerdo en que la vacuna es la mejor protección para evitar estas enfermedades. Impulsamos también el trabajo integrado
integral e integrado, ya lo hemos mencionado, y tomando el comentario del doctor Recoba, la estratificación de los grupos poblacionales más vulnerables a los cuales debemos proteger primero. Cierto, completamente de acuerdo, es una lección aprendida de la vacunación contra la COVID y es allí donde debemos seguir haciéndolo. En relación a la pregunta de la auditoría del dato, es cierto, nosotros programamos a la población menor de 5 años de acuerdo a los registros del padrón nominal, que es un trabajo entre el gobierno local, de todos, el gobierno local, el establecimiento de salud, también la RENIEC, para poder tener la población lo más cercana posible en un territorio para poder programarlos. Cuando este trabajo no se desarrolla de manera integral y colaborativa entre todos los actores, lógicamente no vamos a tener un dato poblacional lo más cercano posible a la realidad. Y esto lógicamente nos lleva a no tener la cobertura que deseamos. En algunos casos se sobreestima la población, en otros casos nos está faltando población. Es lo que ocurre, es cierto. Siempre estamos trabajando en este tema de tener la claridad de la programación para poder coberturarlos a todos. Respecto a la pregunta de la vacunación con COVID para menores de 5 años, efectivamente, el Ministerio de Salud está en todo el proceso de adquisición de vacuna monovalente para este grupo etario. Y que además, de acuerdo a las propuestas que se han tenido y que ya están a través de la venta o la adquisición de vacunas a través de OPS, la vacuna que podamos adquirir pueda también coberturar los otros grupos etarios. Esto es lo que puedo comentar respecto a lo que he anotado y no sé si me he olvidado de algo. Bueno, yo me voy a tomar una licencia con la disculpa de los organizadores, pero voy a hacer una pregunta muy específica a los dos panelistas y tratando de recuperar algunas preguntas también que han llegado a usted, doctora Serpa, ¿no? Doctor Recoba, usted vive del sector privado, ¿no? Yo que le preguntaría, viniendo del sector privado y tiene una relación con el sector privado tan bien y trabaja ahí, ¿no? Tenemos debilidades para recuperar el dato de vacunas del sector privado, ¿no? No sé si por falta de compromiso, falta de alerta, falta de voluntad, pero algo falta porque el dato no llega como debería llegar. Se puso el ejemplo de Surco y creo que ahí debe haber muchos niños en Surco que van al sector privado, a su EPS, reciben su vacuna y no está registrado en el sistema, dando una falsa sensación de desprotección, de baja cobertura. ¿Qué podríamos hacer en el sector privado? Doctora Correcto, de acuerdo. Vázquez. No, bueno, voy a terminar la pregunta. Entonces, la doctora Vázquez. Perdón. En cuanto a esta idea de movilizar a las enfermeras hacia las escuelas, ¿no? Hacia las escuelas para cubrir las vacunas en las escuelas, y que las escuelas no están teniendo un rol protagónico, ya sea por los padres de familia, por la UGEL, y finalmente porque el documento para vacunar a los niños no es un requisito para entrar a la escuela. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y doctora Serpa, felicito el hecho de que se haya hecho una investigación para saber por qué la gente no se vacuna. Porque eso orienta la campaña comunicacional. Eso orienta casi todo, saber por qué la gente no quiere, no puede, no sabe. La respuesta va a ser distinta. Sin embargo, sugiero yo que en el plan, la estrategia que se ha diseñado, se ponga una línea bien específica que esa investigación sea permanente. Porque los cambios de actitud y de relación con la vacuna, con el centro de salud, tienen que ser medidos con regularidad. Y si se pone en el plan, no sé si por falta de tiempo no se ha puesto, pero no lo he visto explícito, ¿no? Investigación para la acción, ¿no? No la super investigación que va a salir en Nature o en algún journal, sino la investigación para la acción local.
un poquito que nos oriente al respecto. Por favor. Empezamos ya que empezó por doctor Recoba. A ver, doctor Recoba. Gracias y perdón por interrumpir. El entusiasmo me gana. Es cierto, es que no hay una conversación, no hay un mecanismo, considero yo, informático en donde podríamos nosotros tener la capacidad de registrar a los pacientes que se vacunan en el ámbito privado. Hay ciertos espacios privados en donde se ponen las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones, ¿cierto? Algunas compañías de seguros mandan a sus asegurados a algunas clínicas y ahí hay centros de vacunaciones y esto. Pero no hay un diálogo directo entre el sector privado y el sector público. Y creo que eso responde básicamente a una cuestión de informatización de procesos, porque al final los niños, que no son muchos tampoco proporcionalmente, o sea, porcentualmente, la cantidad de niños que acceden a un ámbito privado comparativamente con los que están bajo el ámbito público son pocos, pero son importantes porque es una manera más real de medir la cobertura, ¿no? Con respecto a lo de surco, sí, ese 20% es probablemente aquellos niños que se han vacunado dentro del esquema nacional de vacunaciones versus el resto que se vacuna privadamente y que no hay reporte de esto. Luego, yo pongo siempre un ejemplo, y de hecho siempre hemos conversado entre los pediatras, conversamos esto en la hoja de consentimiento informado. Y les digo porque cuando mi hija estaba en el colegio, nos llegaban las hojas para aceptar, para estar de acuerdo, no para autorizar para la vacunación. Y yo me ponía a pensar, algo que lo he conversado también hace poco nomás con Pilar Collantes de Voz Ciudadana, decía, debería haber un documento de desistimiento, o sea, la familia debería recibir una hoja en donde luego de explicarle los beneficios, las ventajas y darle la tranquilidad a la familia que las vacunas son seguras, de que nada de lo que puede escuchar en las redes sociales con respecto a la vacuna de papiloma, por ejemplo, que es a lo que yo me estoy refiriendo, explicar que esto, y finalmente, si usted no desea que vacunen a su niña y a su niño, o a su niño ahora, también los niños también están vacunados, pues firme negándose a la vacunación. Yo creo que esto que yo estoy diciendo se hizo en muchos estados de los Estados Unidos, sobre todo donde los movimientos antivacunas eran muy fuertes. Cuando los padres no querían vacunar, los pediatras les daban a los padres, después de haberles explicado todo, ya vieron que no los podían convencer, les dieron un documento para que los padres lo lean y lo firmen. Cuando se les daba este documento, los padres desistían de negarse y aceptaban la vacunación. Yo creo que ese tipo de cosas influyen muchísimo y jugarían muchísimo a favor. Otra de las cosas que siempre conversamos entre nosotros los pediatras es por qué nosotros no podemos poner vacunas contra la fiebre amarilla, o por qué no se crea un sistema en donde los pediatras y los médicos que trabajan en el sector privado, ¿no es cierto?, se vinculen, ya sea evidentemente electrónicamente, con el MINSA para hacer el reporte. Eso sería facilísimo, o de repente para convertirnos también en agentes solidarios de vacunación, ¿no?, dentro del esquema nacional. Es básicamente lo que creo que se puede hacer. Es una cuestión simple de conectarnos, ¿no? Buenísimo, doctor. Doctora Vázquez. Bien, bueno, antes de un poco contestar la pregunta que me han hecho, solo para aportar algo en la pregunta del doctor Recoba, relacionado al por qué en Surco, en el ejemplo que dieron, no hay relación, un 20% solamente aparecen como estadística de niños vacunados. Manifestar que en el Consejo Nacional de Salud, en el cual estoy participando, también participa un consejero de las clínicas privadas. Entonces, en la reunión pasada que hemos tenido, se ha acordado, porque es una realidad, de que en nuestro país no hay un sistema integrado, porque debería haber. Las clínicas privadas, si vacunan a un niño, tendrían que en un sistema único como país informarlo. Entonces, él se comprometió que iba a hacer toda la incidencia para que las clínicas privadas puedan reportar los niños vacunados. Entonces, yo creo
que haciendo ese mix va a mejorar, los datos van a ser más reales. En la pregunta que me hicieron sobre la presencia de la enfermera escolar y cómo intervendría en el caso, por ejemplo, de los niños cuyos padres no quieren que los vacunen, algo así entendí. Nosotros consideramos, y creo que de años el Colegio de Enfermeros ha venido proponiendo en el Congreso de la República la ley para tener una enfermera escolar, y gracias a Dios ya se aprobó, está reglamentada, un poco mirándola de manera integral, porque no solamente la enfermera escolar, si bien es cierto el tema es de vacunas, pero la participación de la enfermera escolar tiene que ver íntegramente con la promoción y prevención de la salud. En la enfermera escolar, ¿qué podría hacer? Informar, orientar a los padres. Hay reuniones de padres de familia y se podría aprovechar para poder orientarle la importancia de las vacunas. El querer a un hijo es que esté vacunado, porque está protegido y eso lo dicen las evidencias científicas. Pero no solamente es las vacunas, la enfermera escolar podría tener un registro, hoy que tenemos como país 43.6% de anemia, un registro de los niños, ¿no? Hay niños que aparte de este problema también toman medicamentos y que llevan incluso anotado en su libreta qué medicamento están. O sea, tendría una participación directa incluso en supervisar los hábitos de vida saludable de los niños. Nuestro país tiene niños con anemia, con desnutrición, niños obesos también. Entonces, la participación sería integral, pero básicamente con las vacunas yo creo que la enfermera escolar jugaría un papel fundamental en la parte comunicacional, porque ella ve directo a los padres de familia. Los padres, si bien los niños tienen movilidad, pero hay en los colegios sesión, reunión de padres, y ahí podría darse un espacio importantísimo para socializar lo de las vacunas, lo que existe ya en países desarrollados y en nuestros países vecinos, por ejemplo, en Chile. Entonces, yo sí creo que teniendo una ley que ya está reglamentada, es necesario que se haga un esfuerzo para que se presupueste y quizá en un momento dado no pueda haber tantas plazas, pero por ejemplo empecemos con los colegios emblemáticos, con colegios grandes, en donde se haga pues un piloto y se dé ya de una vez por todas la presencia de la enfermera, sobre todo de manera, hablando del curso de vida, de manera integral, como muy bien lo ha manifestado la doctora Serpa. Es importantísimo, ya no podemos trabajar de manera aislada, hay que trabajar en paquetes, o sea, desde que el niño llega, si llega por una atención, atender a toda la familia. Entonces, ese es un momento estratégico y creo que la enfermera sería un recurso muy importante si hablamos de la promoción y la prevención, en este caso a través de las vacunas. Eso sería un poco mi opinión, doctor. Gracias. Muchas gracias. Doctor, para terminar, doctora Serpa. Gracias, doctor Zamora. Sí, en relación al registro del sector privado con las vacunas, como bien lo puse en la lámina y lo ha mencionado la doctora Josefa, a través del Consejo Nacional de Salud, al cual asiste el representante de la Asociación de Clínicas Privadas, se ha puesto a disposición el carnet digital de vacunas, en la cual se registran pues las vacunas del niño a las cuales ellos están atendiendo, ¿no? Nosotros lo que esperamos de ellos es efectivamente la aceptación y que se concrete esto, porque definitivamente tenemos, igual que nuestro sistema de salud, un sistema de información fragmentado, segmentado, ¿no? Entonces, información por aquí, por allá, la de salud, hay que integrarla, hay que dar todo un hacer todo un trabajo, pero quisiéramos tener la información de todos los subsectores en salud, especialmente en vacunas, para tener una real cobertura de nuestros niños. De alguna manera en el ámbito local lo hace, ¿no? Hay jurisdicciones, las DIRIS, por ejemplo, o regiones que le piden la información o registros de los niños a los cuales ellos le aplican la vacuna y
se incorpora no como uso de la vacuna nuestra, lógicamente, sino como niño vacunado en su establecimiento, ¿no? Entonces, bueno, son experiencias o intervenciones locales, pero lo que quisiéramos es que a nivel nacional esto se cumpla y tener un solo sistema de información que pueda recoger la información de todos nuestros niños protegidos. Respecto a lo que usted ha mencionado, a la investigación que se hizo, que esto fue una investigación bastante rápida, sí, tenemos no está efectivamente en el plan de vacunación de este año el tema de la investigación, pero sí a través del CDC se está trabajando con el cooperante, con uno de los cooperantes para poder ampliar esta investigación y lógicamente dirigir nuestros esfuerzos hacia ese problema que nos revele la investigación de por qué la población no se vacuna o no lleva a sus niños a vacunar. Eso nos parece sumamente importante. De hecho, esta etnografía light que nos ha proporcionado el CDC es de mucha ayuda. Menciona mucho, que ya lo hemos repetido acá, el componente comunicacional y es algo que debemos corregir definitivamente. Por lo demás, en el Ministerio de Salud trabajamos para proteger a nuestros niños. Eso es todo lo que tengo que comentar. Muchísimas gracias, Gracias. doctora Serpa. En realidad, yo quiero terminar la sesión agradeciendo a la doctora Josefa Vázquez y al doctor Recoa por apoyarnos con el panel, pero relevar la participación de la doctora Serpa en representación del Ministerio de Salud, como se ha dicho, transparentar las cifras, presentar los avances, resaltar aquellos retos que todavía están pendientes. Además, ha sido gratificante escuchar que hay algunas iniciativas innovadoras que han sido presentadas acá y otras que están en el tintero y que esperamos que se puedan realizar en el futuro próximo y que lo están evaluando. Ha sido y continúa siendo, creo que, una buena práctica de gobierno, una buena práctica como sociedad, que nos encontremos y discutamos temas que nos afectan a todos en el tema de salud. Y yo quiero agradecer en este sentido a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a la FAL, que es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Latinoamérica, a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, que está poniendo sus facilidades para poder realizar estas reuniones, a la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, al Colegio de Enfermeras, a Una Vida por Dakota, a Gobierna Consultores. Todos estamos en este mes especialmente sensibilizados por el tema de inmunización. En la próxima semana vamos a hablar de innovación y la subsiguiente de temas de política pública en la sede de la universidad. Damos gracias también a toda nuestra audiencia que ha sido nacional e internacional. Nos escribe incluso de algunos pediatras que han estado conectados desde Miami. Y en realidad es un esfuerzo que no sería posible sin el apoyo además del equipo que dirige Magali. Y dicho esto, Magali Pérez, que está organizando todo esto para que sea posible, disculpando las ausencias que puedan haber existido y que trataremos de mejorar en la siguiente edición. Entonces, sin más, doctora Serpa, haga llegar nuestros saludos al señor viceministro y por supuesto al señor ministro de Salud. Nos encontraremos la próxima semana en el mismo canal. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias también. Ha sido un gusto. Buenas noches Muchas con todos. gracias. Buenas Muchísimas noches. gracias. Cuídense mucho.